Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, tu fuente favorita de chismes del mundo del espectáculo, dramas televisivos y por supuesto mucho amor. Hoy prepárense porque tenemos un tema que está que arde, literalmente explotando en los titulares, y tiene que ver con nada más y nada menos que el mismísimo Can Yaman. Y sí, como ya habrán intuido por el título, también hablaremos de Demet Özdemir. Agárrense que vienen curvas. Como siempre, antes de empezar a desmenuzar este notición, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas novedades, análisis y exclusivas de sus estrellas favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos al lío. La noticia bomba es que Can Yaman ha estado recientemente en Portugal, y su visita no ha pasado desapercibida, ni mucho menos. De hecho, se podría decir que ha generado una auténtica tormenta mediática. ¿El motivo? Sus declaraciones y su comportamiento durante su estancia han dado mucho de qué hablar. Y por supuesto, en medio de todo este revuelo, el nombre de Demet Özdemir ha vuelto a salir a la luz. Para entender la magnitud de la situación, tenemos que poner un poco en contexto. Can Yaman, como saben, es una superestrella turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en exitosas series como Erkenci Kuş y Dolunay. Su carisma, su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en un ídolo de masas, especialmente entre el público femenino. Pero Can, más allá de su evidente atractivo y talento, representa una figura que ha sabido construir una imagen de hombre fuerte y decidido, tanto en la pantalla como fuera de ella. Esta imagen, sin embargo, a veces se ha visto empañada por controversias, y es precisamente en estas situaciones donde la verdadera personalidad de las estrellas sale a relucir, generando debates y polarizando opiniones. Pero la fama también tiene su precio, y Can Yaman lo ha experimentado de primera mano. A lo largo de su carrera ha estado en el centro de varias polémicas, desde rumores sobre su vida personal hasta controversias sobre sus declaraciones en entrevistas. Y esta vez en Portugal, parece que la historia se repite. Las estrellas de televisión, al vivir bajo el constante escrutinio público, se ven obligadas a navegar por un terreno minado de expectativas, presiones y juicios. Cada paso que dan, cada palabra que pronuncian, es analizada con lupa y puede convertirse en combustible para titulares explosivos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Bueno, según los informes de varios medios portugueses y turcos, Can Yaman participó en una serie de eventos públicos y entrevistas durante su estancia en Portugal. Y en una de esas entrevistas, se le preguntó sobre su relación con Demet Özdemir, su excompañera de reparto en Erkenci Kuş. Los detalles precisos de estas entrevistas son cruciales para entender la magnitud de la polémica. No es lo mismo una pregunta casual sobre el pasado, que una insistente interrogación que busca provocar una reacción específica. La forma en que los medios abordan a las celebridades y la manera en que éstas responden, pueden definir el tono y el impacto de la noticia. Recordemos que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş fue absolutamente innegable. Su romance en la pantalla traspasó la barrera de la ficción, y los fans de la serie estaban convencidos de que eran pareja en la vida real. Durante un tiempo alimentaron esa esperanza con apariciones juntos y declaraciones ambiguas, pero finalmente nunca confirmaron un romance oficial. Después de la serie, sus caminos se separaron, y ambos siguieron adelante con sus carreras. Demet, como sabemos, se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, ese matrimonio llegó a su fin hace poco. La disolución del matrimonio de Demet añade una capa más de complejidad a la situación. El hecho de que su vida personal haya estado recientemente en el ojo del huracán, hace que cualquier mención a su pasado con Can Yaman sea aún más delicada y susceptible de ser malinterpretada. El público tiende a idealizar las relaciones de las estrellas, y cuando éstas no se concretan o terminan, la decepción puede ser grande, generando expectativas y sentimientos encontrados. Volviendo a la entrevista en Portugal, aparentemente, la pregunta sobre Demet Özdemir no le hizo ninguna gracia a Can Yaman. Según algunas fuentes, su reacción fue bastante brusca, y sus palabras fueron interpretadas como un intento de distanciarse de su excompañera de reparto y de la imagen romántica que se había creado en torno a ellos. Es fundamental analizar el contexto en el que se produjo esta reacción. ¿Estaba Can Yaman cansado, frustrado o simplemente incómodo con la pregunta? La interpretación de sus palabras y gestos puede variar dependiendo del estado de ánimo y la perspectiva del observador.
Las emociones, en particular las negativas, suelen ser amplificadas por los medios, generando titulares llamativos que no siempre reflejan la realidad de la situación. Algunos medios aseguran que Can Yaman respondió a la pregunta con una evasiva, diciendo que no quería hablar de su pasado y que estaba centrado en sus proyectos actuales. Otros, sin embargo, afirman que fue más contundente e incluso llegó a mostrarse molesto por la insistencia en relacionarlo con Demet Özdemir. La diferencia entre una evasiva y una respuesta contundente es significativa. Una evasiva podría interpretarse como un intento de proteger la privacidad de ambos, mientras que una respuesta contundente podría ser vista como un rechazo y una falta de respeto. La ambigüedad en las declaraciones de las celebridades a menudo alimenta la especulación y la controversia, ya que permite a los medios y al público construir sus propias narrativas. Lo cierto es que, independientemente de las palabras exactas que utilizó, su actitud fue percibida como fría y distante. Y por supuesto, esto no tardó en generar una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Erkenci se mostraron decepcionados y dolidos por la aparente falta de afecto de Can Yaman hacia Demet Özdemir. Algunos incluso lo acusaron de ser desagradecido y de olvidar el éxito que había alcanzado gracias a la serie y a la química que compartía con su CEO protagonista. La reacción de los fans es un factor clave en este tipo de situaciones. Los fans son quienes sostienen la carrera de las estrellas, y su opinión puede influir significativamente en la percepción pública. La idealización de las relaciones en la pantalla y la dificultad para separar la ficción de la realidad, a menudo llevan a los fans a exigir a las celebridades que mantengan una imagen coherente con sus expectativas. Pero la polémica no se limitó a las redes sociales. Varios medios de comunicación turcos y portugueses criticaron duramente la actitud de Can Yaman, acusándolo de ser arrogante y de mostrar una falta de respeto hacia Demet Özdemir y hacia los fans de Erkenci. Algunos incluso llegaron a insinuar que su comportamiento era una estrategia para desmarcarse de su pasado y reinventar su imagen de cara a su carrera internacional. La crítica de los medios puede ser devastadora para la imagen de una celebridad. La forma en que los medios presentan la noticia, el tono que utilizan y los juicios que emiten, pueden moldear la opinión pública y tener consecuencias duraderas en la carrera y la vida personal de la estrella. La acusación de arrogancia y falta de respeto puede dañar la reputación de Can Yaman y afectar su capacidad para conectar con el público. Por supuesto, también hubo quienes defendieron a Can Yaman, argumentando que tiene derecho a proteger su privacidad y a no hablar de temas que no le interesan. Algunos fans señalaron que ya han pasado varios años desde el final de Erkenci y que es lógico que Can Yaman quiera seguir adelante y no quedar encasillado en ese papel. La defensa de Can Yaman también es importante. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. El encasillamiento en un papel o una relación del pasado puede ser frustrante y limitar su crecimiento personal y profesional. Pero la controversia no terminó ahí. Además de sus declaraciones sobre Demet Özdemir, Can Yaman también fue criticado por su comportamiento en otros eventos públicos en Portugal. Algunos medios informaron que se mostró distante y poco accesible con sus fans, y que incluso llegó a rechazar peticiones de fotos y autógrafos. Estas actitudes, sumadas a la polémica por sus comentarios sobre Demet Özdemir, contribuyeron a crear una imagen negativa de Can Yaman en Portugal. Algunos medios incluso lo apodaron el príncipe antipático, en referencia a su supuesta falta de carisma y su actitud distante. El trato con los fans es un aspecto crucial de la imagen pública de una celebridad. La accesibilidad, la amabilidad y la disposición a interactuar con los fans pueden generar lealtad y apoyo a largo plazo. Por el contrario, la distancia, la frialdad y el rechazo pueden alienar a los fans y dañar la reputación de la estrella. El apodo de príncipe antipático es un claro indicio de que la percepción pública de Can Yaman en Portugal se ha visto afectada negativamente por su comportamiento. Es importante señalar que hasta el momento Can Yaman no ha emitido ninguna declaración oficial sobre esta polémica. Su equipo de representación tampoco ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios. Por lo tanto, toda la información que tenemos proviene de fuentes secundarias, como informes de prensa y comentarios en redes sociales. La falta de una declaración oficial por parte de Can Yaman o su equipo de representación alimenta aún más la especulación y la controversia. En este tipo de situaciones, es fundamental que la celebridad tome el control de la narrativa y ofrezca su propia versión de los hechos. El silencio puede interpretarse como una admisión de culpa o una falta de interés en la opinión pública.
Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, es evidente que la visita de Can Yaman a Portugal ha generado una gran expectación mediática, pero no por las razones que él probablemente esperaba. En lugar de recibir elogios y reconocimiento por su trabajo, se ha visto envuelto en una polémica por sus declaraciones sobre Demet Özdemir y por su comportamiento en eventos públicos. En segundo lugar, esta polémica pone de manifiesto la complejidad de la fama y la presión a la que están sometidas las celebridades. Can Yaman, como muchas otras estrellas, tiene que lidiar constantemente con la atención de los medios y del público, y cada una de sus palabras y acciones es analizada con lupa. En tercer lugar, esta controversia también nos recuerda el impacto que tienen las relaciones en la pantalla en la percepción del público. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus fue tan fuerte que muchos fans siguen esperando que sean pareja en la vida real, a pesar de que ya han pasado varios años desde el final de la serie. Y cuando Can Yaman se muestra distante o desinteresado en hablar de Demet Özdemir, esos fans se sienten decepcionados y traicionados. En definitiva, la explosión de Can Yaman en Portugal es un claro ejemplo de cómo una simple entrevista o un comentario desafortunado pueden desencadenar una tormenta mediática y dañar la imagen pública de una celebridad. Y por supuesto demuestra que el recuerdo de Erkenzicus y la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue muy presente en la mente de los fans. La gestión de la imagen pública es un arte complejo que requiere habilidad, estrategia y sensibilidad. Las celebridades deben ser conscientes del impacto de sus palabras y acciones, y estar preparadas para afrontar las consecuencias de sus decisiones. La transparencia, la honestidad y la empatía son cualidades clave para construir una relación sólida con el público y superar las crisis. Y bien, llegamos al final de este vídeo cargado de salseo. Recapitulando, hemos hablado sobre la reciente visita de Can Yaman a Portugal, la polémica que generó por sus declaraciones sobre Demet Özdemir y su comportamiento en eventos públicos, y el impacto que todo esto ha tenido en su imagen pública. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad. Recuerden que toda la información que hemos presentado está basada en informes de prensa y comentarios en redes sociales, y que es importante tomarla con precaución. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman tiene derecho a proteger su privacidad y a no hablar de Demet Özdemir? ¿O creen que fue irrespetuoso con ella y con los fans de Erkenzicus? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Tenemos muchas más noticias jugosas y análisis interesantes en camino. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Ciao.